Hello kids, esta semana vamos a seguir trabajando con question words. La semana pasada estuviste trabajando en un audio que te envié con las question words how, where, how, old, what, who y who with. Vamos a recordarles. How tiene que ver con un saludo, how are you. El where tiene que ver con dónde, el lugar. Where are you in this moment? O where are you from? O así por el estilo. How old tiene que ver con la edad, how old are you. Y el what tiene que ver con el empleo, el nombre, el sobrenombre, la apariencia, la personalidad, la posesión y el clima. El who busca a la persona o a las personas, ya que su significado es singular y plural. ¿Quiénes? Y el who with tiene que ver contigo y otras personas. Vamos a trabajar con estos 6 WHs y lo vamos a seguir haciendo de esta forma. Para preguntar o para hacer preguntas en inglés es importante ordenar tus pensamientos o tus ideas de esta forma. WH, ya viste en la anterior diapositiva, que son 6. Los auxiliares o el auxiliar, sujeto, complemento y una expresión de tiempo, y terminamos con un signo de interrogación. Si tú notas aquí, no hay verbo. Lo repito, WH, auxiliar, sujeto, complemento y time expression. Y no mencioné en ningún momento un verbo. Entonces vamos a hacer preguntas sin la necesidad de un verbo. Cuando nosotros no tenemos verbo, vamos a utilizar como auxiliares is, are, el verbo to be en presente. Vamos a ver un ejemplo. Paso número 1. Ask how the person is. La instrucción es, pregunta cómo está la persona. Bueno, tenemos los auxiliares is and more. ¿Cómo vamos a ordenar nuestras ideas? Tenemos el how, que es el WH. Lo vamos a utilizar. Después, el sujeto es you. La instrucción es, pregunta cómo está la persona. ¿Cómo está la persona? Vas a llegar y preguntar, ¿cómo estás tú? Por eso el sujeto es you. Y ya con el sujeto es muy fácil identificar cuál de estos 3 auxiliares voy a utilizar. En este caso es are. No tenemos un complemento, no tenemos una time expression, por lo tanto, cerramos aquí la pregunta. Y la leemos. How are you? ¿Cómo estás? Ya cumpliste con la instrucción que se te está dando en este paso. Recuerda, esto lo vas a hacer cuando no tengas un verbo. Recuerda que el auxiliar is, am, are, dependen del sujeto que estés utilizando. En todas las preguntas, es decir, estoy hablando de tu proyecto, el sujeto es tú, excepto el paso 4 y el paso 14. Por lo tanto, si el sujeto es you, el auxiliar va a ser are, siempre y cuando no haya un verbo. Eso recuérdalo, por favor. Vamos a continuar. Cuando en la pregunta sí hay un verbo, vamos a hacer cambio en los auxiliares. Cuando existe un verbo en la pregunta, el is, am, are ya no tiene nada que hacer. Vamos a utilizar 2 auxiliares, do o does. Do es usado por los sujetos I, you, we, you, they, objetos, animales, lugares y personas, nota en plural. Y does es usado por los sujetos he, Sergio, she, Alma, un objeto, un animal, un lugar y un bebé. Obviamente estamos hablando ya no de plural, sino de singular. Los pasos 3, 4, 7 y 8 y 13 de tu proyecto tienen un verbo, toma en cuenta esto. Por lo tanto, vas a ordenar tus ideas de esta forma. Y si te das cuenta, es exactamente igual que el anterior, pero ahora le estamos añadiendo un verbo.
Vamos a ver un ejemplo. Ahora la instrucción de este paso 4, en donde sí existe un verbo, la instrucción me dice, ask what people call him or her. Es decir, pregunta cómo le dice la gente a él o a ella. Entonces tú vas a llegar con la persona a preguntarle y le vas a preguntar cómo te dice la gente, cómo te dice a ti la gente. Tenemos el WH-what, lo utilizamos. Tenemos el verbo también, que es call. Y tenemos el sujeto, que es people. Por lo tanto, si tú notas aquí arribita, personas en plural utilizan el auxiliar do. Y el complemento, en este caso, sería un pronombre objeto, you. So, ¿cómo te dice la gente a ti? Ese a ti es un pronombre objeto. What do people call you? Y cerramos aquí la pregunta. No hubo, en este caso, una time expression. ¿Cómo se pregunta la apariencia? En el paso 8 vas a tener que pensar muy bien en lo que te voy a explicar. Ask what the person's appearance is. Aquí estás preguntando la apariencia, pero ¿cómo se pregunta la apariencia? Bueno, el verbo que debemos usar es look like. Por lo tanto, este paso número 8 sí contiene un verbo. Aunque aquí en la instrucción, te lo voy a marcar con el cursor, what the person's appearance is, no tienes este verbo. Más sin embargo, cuando preguntamos la apariencia, debemos de utilizar este verbo look like. Y ya con el verbo, tú vas a decidir si utilizas is am are como auxiliar o do o does como auxiliar. ¿Cómo se pregunta la personalidad? En el paso 10 vas a tener este caso. Ask what the person's personality is. Pregunta cómo es la apariencia de la persona. Entonces tú llegas y ¿cuál es tu personalidad? No, ¿cómo eres? Es la pregunta. Y nota esta nota. No debemos usar verbo. Con la personalidad no vamos a usar un verbo. La palabra que vamos a usar al final, ahí en el complemento, va a ser like. Y por favor, toma en cuenta lo siguiente. No confundas like con un verbo. Cuando estás preguntando la personalidad de una persona, like no es un verbo. Por lo tanto, esta es una pregunta sin verbo. Y vamos a entender el asunto de cuál es el verbo para nacer. En el paso 7, la instrucción dice, ask where the person was born. El verbo born está en pasado y es obvio, es una pregunta en pasado. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Son preguntas pasadas. Y por lo tanto vas a acompañar el verbo born, nacer, con los auxiliares was. El was es para los sujetos I, he, she, it. Y el auxiliar were para los sujetos you, we, you, they. En este caso, en tu pregunta es directa. Pregúntale tú a la persona dónde nació. Por lo tanto, el sujeto es obvio. ¿Tú dónde naciste? Bueno, tú vas a decidir si utilizas el was o el were de acuerdo al sujeto junto con el verbo born. Estos son los 14 pasos que vas a hacer en tu proyecto. Pero la instrucción dice esto. Haz preguntas a tu maestro de inglés. Ahora va a ser al revés. La semana pasada, perdón, yo te hice preguntas. Ahora tú me vas a hacer las preguntas a mí. Pero vas a seguir los siguientes pasos. Después, haz un audio en MP3 ya con tus preguntas y envíalo por correo electrónico. Pero para que tú logres hacer bien estas 14 preguntas, necesitas tomar en cuenta lo que te expliqué en las anteriores diapositivas. Como te dije la semana pasada, entramos a un periodo de
pulir dos habilidades que a los mexicanos, y creo yo que a muchas personas alrededor del mundo se les hace muy difícil. Las habilidades de entender y hablar un idioma. Y nosotros con estas prácticas, pues vamos a ir puliendo esas dos habilidades. Te las repito, entender y hablar otro idioma. Me dio mucho gusto estar contigo en esta semana. Espero tus proyectos. Take care. Goodbye.